Disculpas un ratito, Joel, me disculpas un ratito, te quedas en línea por favor porque tenemos otra información de último momento y tiene que ver con la declaración de este presunto maltratador, el hombre bastante agresivo, psicópata. A ver, ¿cuáles son los detalles de la fiscalía, Joel? No contesta, entonces les pido ayuda. Entonces por eso es que se constituyó la comitiva policial y procedió, ¿verdad? Habla la fiscal del caso Claudio Aguilera, escuchamos. Digamos, cómo rescatarla a esta chica, ¿verdad? Esa es la situación de hecho, ¿verdad? Con respecto a los hechos punibles que se están analizando, lo que estamos considerando nosotros como Ministerio Público es feminicidio en grado de tentativa y privación de libertad. Estos están insertos en la nueva ley, ¿verdad? Está vigente el feminicidio, que es la ley 5.777/16, y así también en el artículo 124 del Código Penal, inciso tercero. Esos son los... Y con respecto al feminicidio, tiene un marco penal máximo de 30 años, ¿verdad? Pero esto se va a ir analizando, viendo, estos son los hechos punibles por los cuales va a imputar el Ministerio Público. Segundo delito es privación legítima. Sí, privación de libertad, sí. Privación de libertad que se pena con 124. Va hasta 8 años, pero es un concurso de delitos, ¿verdad? Porque con respecto a feminicidio, sí, el marco penal es grave y es la máxima. Sí. La máxima que tiene el país. Una pregunta es la siguiente. Si es que se vaya uno a hacer una denuncia, por más de que haya sido en el juzgado de paz, ¿acaso no se tiene ya que disparar algún tipo de alerta justamente para evitar este tipo de situaciones? O sea, el juzgado no le tiene que informar a la fiscalía, a la policía, para que alguien actúe de oficio. Sí, está la ley 1600 en la cual el juzgado de paz, ¿verdad?, tiene las facultades y atribuciones para tomar decisiones de medida de restricción en todo caso, ¿verdad? Estas no duran mucho tiempo tampoco porque por la ley es la que establece un periodo de tiempo, ¿verdad? En este caso en particular el informe que recibí es que en su momento sí se radicó la denuncia, ellos comenzaron a investigar, pero creo que no se presentó la víctima a declarar, entonces como que existe un obstáculo, digamos, en ese sentido, ¿verdad? No ratificarse su denuncia prácticamente queda en la nada. Y la verdad que yo, juzgado de paz, no sé cuál es el criterio que manejan, ¿verdad? Si yo te puedo hablar de qué es lo que se hace en fiscalía, ¿verdad? Nosotros cuando recibimos una denuncia, evidentemente entra por fiscalía de turno, significa que tenemos que dar toda la prioridad posible y ahí sí, ¿verdad? Se hace una contención psicológica, se ordena la detención en caso de que se compruebe, digamos así, ciertamente en forma preliminar el hecho por el cual se le está denunciando a esta persona y ya se ordena la detención del mismo, ¿verdad? Y después... ¿Qué se le va a dar a la chica cuando salga de alta? Sí, tengo entendido que la gente del Ministerio de la Mujer ya se constituyó en emergencias médicas, también la Defensoría del Pueblo, sé que estuvo por ahí, ¿verdad? Y evidentemente todas las instituciones tienen que, digamos, arrancar con las políticas públicas que ya están establecidas, ¿verdad? Es aplicar nomás ya todo ese tema. Y nosotros por nuestro lado es otra nuestra... ¿Ese señor se abstuvo o dijo? Se abstuvo. Él no usó su derecho, ¿verdad?, de abstención. Es una garantía procesal que él tiene y por lo cual decidió no declarar. ¿Cuánto tiempo volvería a llamarlo? Y de acuerdo a lo que pida la defensa también, ¿verdad? O sea, es cuestión de ver. Nosotros vamos a ir viendo cómo va la investigación en este caso en particular. ¿A dónde se va a ir? ¿Perdón? Ustedes piden la prisión, obviamente, para ver. Nosotros pedimos prisión preventiva como requerimiento, eso categórico, ¿verdad? Es facultad del juez. Pero de igual modo existe una ley, ¿verdad?, que es la 4431, que justamente como que obliga, digamos, en caso de crímenes, resolver por la prisión preventiva. Y es así, ¿verdad? Ahora, eso es lo que estamos requiriendo. ¿Usted ya tiene como fiscal elementos o los objetos con los cuales esta persona había sido golpeada? Objetos no, porque aparentemente fueron golpes de puño y en ese tipo de situaciones. Con palo de escoba, tablas de picar carne, incluso con objetos puntiagudos. Tablas de picar carne. Sí, de igual modo yo sí les comento, ¿verdad?, que si bien eso es vale como declaración testifical, de igual modo si yo
yo no cuento con esas armas, por decirlo así, igualmente tengo demasiados elementos para corroborar el hecho, ¿verdad? Sí, pero de igual modo el objeto es irrelevante, digamos, ya para todo lo que ocurrió y para todas las muestras físicas de que hubo agresión, ¿verdad? O sea, hubo agresión. El autor, por supuesto que goza el principio de presunción de inocencia, pero está sindicado ya una persona y va a ser imputada, ¿verdad? Ahora, independientemente de la indagatoria, ¿le pudo decir algo fuera de eso? Y no. A través de su abogada. No me dijo nada. Escuchamos a la fiscal Claudia Aguilera, justamente quien recientemente estaba en contacto justamente en declaración indagatoria. Se abstuvo Pedro Heriberto Galeano, de 32 años, a prestar la declaración justamente, y se lo va a imputar por privación ilegítima de libertad y también feminicidio en tentativa, o sea, en grado de tentativa. Se expone hasta 30 años de cárcel solamente por la figura de feminicidio, compañeros. Claro, también se concursarán otras figuras criminales en el sentido de que podría darse, por ejemplo, la privación ilegítima de libertad, el caso de tortura, y será importante el informe médico forense para determinar con qué tipo de objetos la sometió. Decía la fiscal, hasta ahora eso es irrelevante porque ya en el informe médico será determinado si existió algún tipo de material contundente también en estos golpes. La pregunta, ella solicita la prisión preventiva, el juzgado en las próximas horas determinará cuál sería el lugar de reclusión. Ahora él es trasladado a la comisaría séptima nuevamente. Sí, aparentemente va a ser trasladado nuevamente. Vamos a conversar nuevamente con la fiscal para corroborar esa información, pero el abogado de la joven víctima va a solicitar también un informe forense justamente para determinar si hubo o no abuso sexual, así para poder sumar a la causa la figura de coacción sexual, ya que estuvo expuesta a cualquier tipo de maltratos, tanto físicos como también verbales, según nos comentaba el abogado. O sea, de comprobarse que a lo largo de estas semanas hubo abuso sexual, se puede agravar muchísimo la situación del presunto agresor. Así mismo. Porque ella ya estaba bajo un estado de sometimiento, inclusive hasta fuera de sí debido a los golpes, y si hubo violación en ese periodo, obviamente eso representa un agravante más. Claro, no se puede descartar eso, y ya que sistemáticamente, según el abogado, lo que pudo conversar al menos con la víctima, la maltrataba supuestamente con cualquier tipo de objetos. Mira que todo puede cambiar si también se introduce la figura del ultraje. Claro. Palos de escoba, también tablas para picar carne e incluso también objetos puntiagudos fueron algunos de los elementos citados por el abogado que supuestamente fueron utilizados por Pedro Heriberto Galeano para maltratar justamente a su pareja. Realmente delicado lo que está sucediendo. No, muy grave. La denuncia no solamente dejaría de ser grave si es que no teníamos, por ejemplo, anexado el tema de las imágenes, pero desde el testimonio vale, es decir, que las mujeres tengan también especial cuidado a la hora de no tratar de ocultar este tipo de situaciones solo por la vergüenza, porque la consecuencia puede ser mucho peor. En este caso, la joven sobrevivió, va a contar la historia. Sin embargo, estamos ante altos índices de feminicidios cometidos no solamente en nuestro país, sino en gran parte de la región. A diario estamos revisando casos como estos, que en el peor de los casos derivó en las muertes de las víctimas, Joel. Así mismo es, y ahora la fiscal me comentó que el detenido va a ser derivado nuevamente a la comisaría hasta tanto el juzgado de paz resuelva lo que va a acontecer, al menos en la prisión preventiva se refiere. ¿Cayó en el juzgado de San Lorenzo o Luque o Lambaré? Juzgado de Ñemby. De Ñemby. Sí. Joel, ¿qué te parece si podemos hablar también? Pues ella está siendo entrevistada por otro medio ahora, o ya podemos tener también un contacto ahora. Sí, vamos a intentar conversar con la fiscal justamente. Fiscal, estamos en vivo para C9N. Queremos conversar con ustedes justamente para ahondar un poquito más detalles. Aquí los compañeros te van a saludar también. Están en piso Alexis Aveiro. Bueno, Alexis, la fiscal ya la escucha. Doctora, una pregunta en el caso de que se inspeccione ya y se pueda corroborar que a lo largo de esta semana en la cual ella estuvo sometida hubo, por ejemplo, abuso sexual, ¿eso se introduce a la carpeta fiscal o se amplía la denuncia o cómo viene la mano?
sí, efectivamente se comprueba, ¿verdad? O se puede obtener a través de un médico forense información de que fue coaccionada sexualmente, por supuesto que se va a ampliar la imputación, ¿verdad? La figura del... Esto es lo que tenemos preliminarmente en 24 horas, ¿verdad? La figura del ultraje, por ejemplo, está estipulada en el código, doctora, o ya se engloba en una figura. No. Lo que nosotros podríamos considerar en caso de que se corrobore que efectivamente fue coaccionada sexualmente es coacción sexual que está inserta en el artículo 128 del Código Penal. Y ya posteriormente se concursa las penas, ¿verdad? Hablando de otras causas en el sentido de que hubo la agresión, de haberse registrado la violación, la privación ilegítima de libertad. O sea, son varios puntos a ser analizados en cuanto a lo que va a ser la imputación general. Así mismo, sí. En consideración a los elementos que ya tenemos, con los que cuenta Fiscalía, es que se procede a la imputación por esos dos hechos punibles que ya había mencionado. ¿Verdad? Si se corrobora que existen otro hecho como el que estamos mencionando en este momento, por supuesto se va a ampliar la imputación, ¿verdad? ¿Denuncias anteriores usted no recibió? Yo no recibí en concreto mi unidad fiscal y en Fiscalía no hay antecedentes de denuncias anteriores por parte de esta señorita, por lo menos, ¿verdad? Doctora, disculpe que le pregunte de esta manera, pero cuando precisamente un agente del Ministerio Público ve que la víctima es una mujer y como mujer de mujer a mujer, ¿cómo toma de manera especial este tipo de casos? No, en este caso específicamente yo obviamente tomo con mucha objetividad porque a mí me rige el principio de objetividad independientemente de que sea hombre o mujer, ¿verdad? Con respecto al tema, por supuesto que yo solamente puedo actuar en consideración a los elementos con los que yo cuento en el momento de la imputación, ¿verdad? Eso es lo que se analiza y se observa, ¿verdad? Yo como mujer no puedo dar una opinión porque estoy en mi rol de agente fiscal del Ministerio Público, por lo cual me obliga a actuar objetivamente. ¿Casos similares a este ya llegaron a su unidad de extrema violencia? Las 24 horas. Muchos casos. Esto es un hecho punible. Justamente aprovecho la oportunidad también para mencionar eso, ¿verdad? El hecho punible de violencia familiar es alarmante en la República del Paraguay. Las estadísticas son altísimas y tengo entendido que sí se están activando políticas públicas para proteger la integridad, digamos, de las mujeres en caso de denuncia. No se dan todos los casos, pero bueno, específicamente en este sí puedo afirmar que el Ministerio de la Mujer, la Defensoría del Pueblo y otras instituciones están interviniendo en el presente caso para asistir a la víctima. Por último, y para no robarle más tiempo, ¿cuántos casos estimativamente por día están recibiendo de violencia intrafamiliar? Y depende del turno, ¿verdad? O sea, yo te puedo decir que en un porcentaje de casos que entran, yo creo que tenemos un 30-40% más o menos en Fiscalía en cada zonal, ¿verdad? De hechos punibles de violencia familiar, nada. Muchas gracias, fiscala, por su tiempo y seguimos expectantes también a las disposiciones, no solamente de la Fiscalía, sino también del juzgado una vez que decrete la prisión preventiva del mismo. Gracias, Joel. Será hasta la próxima. No, gracias a ustedes, compañeros. Saludos cordiales a la teleaudiencia.